ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Consultas Islámicas. Me presento, soy Abdel Ali Kulali y vengo a sustituir por un periodo de vacaciones a Aisha Murad Mohammed, que como puedes ver no está con nosotros en este programa. Empezamos, hoy es lunes 18 de enero del 2015, el correspondiente al mes islámico Rabi' al-Thani del 1437. Y una cuestión importante es la que nos ocupa hoy, es el tema de predicar, la dawa y la fatwa, el hecho de los veredictos religiosos. ¿Qué diferencia hay? ¿Cuándo se confunde una cosa con la otra y cuáles son los límites y las condiciones que conciernen estas dos temáticas muy importantes en la actualidad para nosotros los musulmanes? Y para debatir un poco este tema y otros, tengo a mi derecha a Mohammed Said Al-Ilesh, bienvenido. Bien hallado, barakallahu fik. Y a mi izquierda tengo a Tawfiq Al-Shaddadi. Bienvenido, Tawfiq. Bien, barakallahu fik. Vez más al programa y como siempre pues empezamos, ¿no?, con esta cuestión que quieras o no es la que nos atañe, ¿no?, en la actualidad por ser un tema bastante polémico, sobre todo entre la juventud, ¿no? Sobre todo en el sentido de que en algunas ocasiones, por ejemplo, Mohammed Al-Ilesh, muchos de nuestros jóvenes confunden el hecho de predicar y el de emitir una fatwa, un veredicto religioso islámico, ¿no? Efectivamente, hablar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sallallahu sallam wa baraka ala mulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa man wala. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía hasta el día del juicio final. Realmente es un tema que está de moda, ¿no? Lamentablemente en las redes sociales, en internet, en los foros de debate, en los portales de chat entre los jóvenes, se palpa que hay mucho desconocimiento y mucha confusión respecto a cierta terminología y ciertas especialidades en nuestra jurisprudencia, en nuestra amada religión, ¿no? Muchos jóvenes se arriesgan, ¿no?, y no son responsables a la hora de tratar temas muy profundos, muy complicados, muy técnicos, que nuestros sabios y los imames de las grandes escuelas, incluso los sahaba en su época, no se atrevían a pronunciarse de manera personal. No había temas, como nos describían los sahaba del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que para hablar sobre ellos o para emitir un juicio sobre ellos se reunían los más grandes y los más destacados y los más sabios y los que más conocimiento tenían para consensuarlo, para consultarlo y luego sacar alguna conclusión. Y los imames también ciertas cuestiones pues las trataban con cierta cautela, incluso a la hora de sacar un juicio pues utilizaban algunos términos no tan tajantes para dejar la puerta abierta a las diferencias de opiniones, etc. Y hoy en día vemos que jóvenes que tienen muy poca experiencia, muy poca formación, muy poca trayectoria, incluso en la práctica religiosa, que se atreven con temas de alto riesgo, ¿no?, si se puede decir, en cuestiones religiosas, y confunden la terminología, confunden el aspecto del fatwa, que es algo muy técnico, muy específico, el aspecto de bayan al-hukm al-shar'i, esclarecer o aclarar los juicios legales o los estatutos legales respecto a una cuestión, y luego confundir todo eso con la cuestión de la prédica, ¿no?, la predicación, la divulgación, enseñar los valores, llamar a ciertas prácticas, a ciertos modales, a ciertas virtudes en el Islam, ¿no? Pero sobre todo, y esto es una pregunta sobre la que vendremos después, afecta el tema a los jóvenes, y esa es una de las cuestiones que a mí siempre me ha llamado la atención, es el porqué de los jóvenes, el porqué a veces de una forma u otra acaban dando importancia a las diferencias que hay entre un pensamiento islámico y otro, una escuela y otra, y acaban quizás otorgando una excesiva importancia a esas diferencias y acaba la comunidad de una forma u otra en la división. Pero para ese tema tengo a Tawfiq Shaddadi, pero antes de venirme contigo, Tawfiq, perdona, porque se me ha olvidado de citar el número de teléfono. Esto es un programa de consultas y para no olvidarnos de que hay un número de teléfono que es el 91-173-0251, repito, 91-173-0251,
pueden llamar en cualquier momento de este programa para plantear sus cuestiones, sus preguntas acerca del Islam, sobre los musulmanes. Tanto seáis musulmanes o no musulmanes, siempre seréis bienvenidos en este programa para plantear vuestras cuestiones. Lo podéis hacer también a través de otra vía, que es el email que tenemos a vuestra disponibilidad, que es consultas@cordobainternacional.com, y también a través de las redes sociales, sobre todo Facebook. Si queréis plantear vuestras preguntas de forma indirecta y preservar de esta forma el anonimato, siempre pues nos aconsejamos desde el programa hacerlo desde nuestras redes sociales, desde nuestra página de Facebook Consultas Islámicas. Y ahora voy contigo, Tawfiq Shadadi. El tema de estas diferencias entre los pensamientos islámicos siempre acaban afectando de una forma u otra a los jóvenes. Me pregunto yo, ¿por qué precisamente a los jóvenes? La verdad, como bien ha señalado el hermano Mohammed Said, estos jóvenes se respeta y se agradece la buena intención que tienen de difundir y divulgar el Islam, pero a una tarea tan importante de esta, digamos, hay que estar bastante preparado y tener muy bien los conceptos clarísimos. Una cosa que es el da'wah, de ahí su, digamos, su definición lingüística y léxica, tiene mucho que ver con su terminología a nivel shari y islámico, es invitar, llamar a la gente al Islam en general. Y de ahí pues hay ciertas condiciones que es lo mínimo, todo aquel que sabemos pues transmitirlo de la mejor manera posible, con cierta educación, con buenos modales, y la mejor manera de hacer da'wah es da'wah predicar por el ejemplo, mucho más quizás de hacer charlas, conferencias, que todos, alhamdulillah, como medios para hacer esta noble misión de todos los profetas y mensajeros. Ser da'i o predicador del Islam es tan importante que estamos haciendo el trabajo de los profetas y mensajeros. Esto es una cosa. Por otro lado, es el fatwa. El fatwa, desde su raíz lingüística, es contestar, aclarar, pero más bien aclarar un juicio shari verídico sobre un tema que está relacionado con el Islam. Y esto es algo, yo creo que solamente escuchar estas definiciones tan básicas, ninguno de nosotros se atreve a pues, emitir un veredicto u otro, porque esto, según los nobles compañeros del profeta Muhammad, la paz sea con él, pues huían de estos temas del fatwa, de contestar. ¿Pero por qué precisamente? Porque es la carga de la gran responsabilidad. Y esto es lo que la juventud debe tener en cuenta. Contestar, ser mufti o dar una fatwa, estás haciendo un trabajo que es exclusivo de una manera u otra de Dios. ¿Quién decreta lo halal, lo prohibido, lo permitido, lo halal, lo haram? Esta es una, digamos, característica, uno de los atributos de Dios. Si no estás tan preparado, la preparación interna, la devoción, la adala, la conciencia de Dios y, por supuesto, la preparación académica por sus dos, digamos, campos, la preparación académica científica de los medios, el árabe y la preparación científica islámica, las ciencias islámicas. Y lo más importante, quizás nuestra juventud se olvida, es la conciencia de la realidad. No es suficiente conocer solamente las ciencias islámicas con todas, digamos, estas traducciones, legado alhamdulillah de 15 siglos, que es una riqueza grandísima. No solamente hay 4 escuelas, hay más de 20, aunque las 4 son las más conocidas y los que han permanecido hasta hoy. Teniendo que estamos firmando, como decía el ilustre Allama Ibn al-Qayyim, estamos firmando en nombre de Dios. ¿Alguien se atreve a firmar en nombre de un rey o de un... De ahí, pues, la gran responsabilidad. Firmar en nombre... Perdona que te interrumpa, Tawfiq. ¿Hay ejemplos en la historia donde podamos ver claramente, por ejemplo, que se haya emitido un veredicto teniendo en cuenta el momento histórico y el lugar? Esto es las dos condiciones para que la fatwa o el fatwa sea correcta. Tener conocimientos del Islam y sus ciencias y, por otra parte, la conciencia y conocimiento de la propia realidad. Si falta una, sin la otra, la fatwa no será, digamos, correcta e incluso puede causar ciertos errores. Un ejemplo que ahora me viene en la mente de una manera un poco rápida,
durante la época del profeta Mohammed, la paz sea con él, pues dos nobles compañeros estaban de viaje en un tiempo que hacía tanto frío, y uno de estos nobles compañeros, que Allah esté complacido con todos ellos, pues tenía una herida. Me parece que era en la cabeza, si no me recuerdo bien, y pues ha tenido pues la impureza mayor, el janaba. Tanto frío hacía, entonces no podía pues ducharse, hacer el baño ritual con el agua fría. Entonces preguntó a sus compañeros y como no conocían esta parte de las ciencias islámicas, conocía la realidad del pobre noble compañero, le han dicho, pues no tienes ningún permiso, tienes que ducharte con agua fría. Se duchó y el agua con la herida, esto causó su muerte. Llegó la noticia al profeta, nuestro amado y querido mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cifrando tanto que pronunció su famosa, digamos, frase, "Qataluhu qatalahumullah". Con su ignorancia, han sido pues causa de su muerte. ¿Por qué no han preguntado si no sabían? La mejor cura para la ignorancia es el conocimiento y preguntar. Y esto yo creo que es sumamente importante. Pero una de las cuestiones que te había planteado y que quizás mucha gente se esté planteando ahora mismo es la diferencia de opiniones en el Islam. ¿Cómo está visto esto? Porque existe, según yo sé, el ikhtilaf wa rahma. Y esto es una de las preguntas que le quiero plantear a Mohammed Said. La diferencia, la divergencia de opiniones en el Islam, ¿cómo está visto? Primero hay que aclarar ese concepto. En el Islam no todo es diferencia de opiniones. No tenemos que diferenciar entre dos aspectos en la religión. Las cosas básicas, los fundamentos, los estamentos, las cosas inamovibles, inalterables, invariables, que son los pilares del Islam, los pilares de la fe, los conceptos básicos en la creencia, los fundamentos de nuestra religión, los valores del Islam. En torno a estas cuestiones hay un consenso entre nuestra umma antiguamente y hasta el día del juicio final. Las diferencias están en las cuestiones de las ramificaciones, al-furu'a, las cuestiones secundarias, las cuestiones que dependen del halal y el haram, y dependen del muamala, dependen de los preceptos religiosos, los 5 famosos estatutos legales, el haram, el halal, el mubah, el mandubi y el makruh, ¿no? Lo permitido, lo prohibido, lo aconsejable, lo reprobable y lo que es inicialmente también permitido, que es el concepto de la ibaha. Esas cuestiones sí que es lógico y es normal que haya diferencia de opiniones por muchas razones, ¿no? Por la cuestión lingüística, por la cuestión de los textos sagrados, la autenticidad de los textos sagrados y también de la manera de deducción de esos juicios legales, porque se basa sobre un esfuerzo humano, ¿no? Nuestros sabios, por poner un ejemplo, las 4 escuelas jurídicas, cada imán tiene un contexto histórico, cada imán tiene una formación determinada, cada imán tenía un manejo diferente de los textos sagrados, hay quien tenía más contacto con los textos sagrados, hay quien tenía escasez, digamos, de referencias en ese sentido, hay quien era más cercano a las primeras generaciones, hay quien era posterior a esas primeras generaciones, hay quien aplicaba, digamos, el texto y la analogía y su opinión y su propio esfuerzo, hay quien se limitaba única y exclusivamente a los textos, y luego las herramientas que utilizaba cada uno. Un hadith para el imam Ahmad, por ejemplo, era da'if, pero para el imam Malik era sahih. Por lo tanto, el juicio que va a acarrear, ¿no? ese texto jurídico que nos va a dar, que nos va a producir ese texto jurídico, va a ser totalmente diferente, ¿no? Esas cuestiones en las ramificaciones no tienen ninguna importancia en el sentido de son totalmente asimilables, son totalmente aceptables, son totalmente necesarios a veces, ¿no? Cuando se dice el ikhtilaf es rahma, digamos, esa divergencia de opiniones es una misericordia, porque facilita, ¿no? La diferencia de opiniones facilita la práctica a las diferentes situaciones, capacidades, ¿no? El aguante de cada uno tiene un nivel determinado de práctica, cada uno tiene un nivel determinado de conocimiento, las circunstancias son totalmente diferentes, las situaciones sociales son totalmente diferentes, hay cuestiones que no se nos planteaban en los países islámicos, aquí son el pan de cada día, sí. Hay cuestiones
opiniones sobre las cuales opinábamos unas cosas o teníamos unas ciertas posturas, pero cuando hemos ido a otra realidad y hemos conocido otras exigencias y otras circunstancias, hemos tenido que adaptar esa opinión siempre basándonos sobre las referencias de nuestra religión. Los jóvenes tienen que entender que la divergencia es algo que enriquece nuestra religión y no hay apartado del fiqh, y esto lo remarco. No hay apartado del fiqh, el islamí, de la jurisprudencia islámica, donde no exista divergencia de opiniones, empezando por el primer apartado, que es aqsam el-miyah, los tipos de agua para hacer la ablución, hasta lo más complejo en el tema de la herencia o en el tema de las transacciones financieras o en el tema de, digamos, el reglamento internacional, la guerra, la paz, etc. Todos los apartados tienen cierta divergencia de opiniones, comentarios de nuestras escuelas jurídicas y todos basados sobre textos jurídicos y un esfuerzo también personal. Pero una de las cuestiones que quizás, y de ahí que hayamos tenido una pregunta de la hermana Dunia Turabi, que nos preguntaba sobre el pintarse las uñas durante el periodo de menstruación. Ella nos preguntaba literalmente, durante la menstruación me suelo pintar las uñas porque en ese momento no realizo la zakat. Y ella pregunta, ¿esto está permitido o no en el Islam? Mohamed Said. O hermano Tofik. Esta pregunta me parece que ya la hemos contestado. Por definición, no hay ningún problema en pintarse las uñas, siempre y cuando pues, se respeta, digamos, que este tipo de pintura es permeable, deja pasar el agua a la hora de hacer el wudú, independientemente si está durante su tiempo de menstruación o no. La única condición que ponen nuestros sabios es que esta pintura, su formación química no sea dañina para, digamos, esto es a nivel de la salud, es más consejo médico que de la jurisprudencia, pero el Islam o el fiqh el islamí le interesa que el agua llegue digamos, a los dedos y a todos los miembros de la ablución. Esta es la única condición que ponen los juristas. Sí, aún estando en un periodo de menstruación no durante el cual no se realiza la salat. Esto no tiene nada que ver, lo puede también hacer fuera de su tiempo de menstruación, teniendo esta condición en cuenta que la pintura sea permeable, después, en este caso deja pasar el agua, para que la ablución y el wudú sea válido, inshallah. Porque es una condición, si el wudú no es válido, salat será afectada. Vale, y la misma persona nos preguntaba también, nos planteaba la pregunta sobre la zakat. Decía que tenía unos 2.500 euros ahorrados y en el transcurso de 6 meses, y cuáles son las reglas de la zakat para ella, para que saque una cantidad, la cantidad indicada de este dinero para dárselo a los pobres. ¿Qué opinión merece esto, Mohamed Said? Las condiciones principales de la zakat no se cumplen aquí, ¿no? Primero tiene que tener el nisab, que es el mínimo imponible, una cantidad mínima a través de la cual empezamos a contabilizar el transcurso del año para sacar ese 2,5%. Y el nisab, el mínimo imponible, se calcula según el valor de 85 gramos de oro. 85 gramos de oro que en la actualidad, bueno, también hay que tener en cuenta la subida y la bajada de los precios del oro. Aproximadamente estamos hablando ahora de unos 3.200, 3.400 euros como mínimo imponible. Cuando tenemos esa cantidad y esa cantidad, digamos, excede de nuestras necesidades, de nuestros gastos fijos y no tenemos deudas, etcétera, tiene que transcurrir un año lunar, un año entero, desde el primer momento que poseemos esa cantidad mínima, que es el mínimo imponible, hasta que pase un año entero. Si se sigue manteniendo esa cantidad o más, ahí sacamos el 2,5%. Para el caso de la hermana no se cumple porque primero no tiene el nisab, no tiene el mínimo imponible, que son 2.500 euros, y solamente han pasado, en el caso de que lo tuviera, solamente han pasado 6 meses. Tienen que transcurrir 12 meses lunares, un año lunar, a través del cual se contabiliza, digamos, el hecho religioso de sacar el azaque. Ahí, si se cumplen esas condiciones, sacaría el 2,5% y lo puede dar a las 8 categorías mencionadas en la ley coránica. Y yo siempre me he planteado la pregunta, Tofik, de qué pasa cuando transcurre más de un año y tú no has sacado esa zakat de tu riqueza, de tus bienes.
La zakat es uno de los 5 pilares del Islam, es de los fundamentos islámicos, es deuda de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah es más digno que cualquiera, glorificado sea, que saldar su deuda. Pues queda pendiente y calcular. Cuando ya se tiene el tiempo, se calcula todo y se multiplica por 2,5%, como bien ha explicado el hermano. Y muy rápido, antes de irnos a la pausa publicitaria, voy a comentar la pregunta de Nora Amar. Ella es una conversa musulmana y su familia, como dice ella la pregunta, es atea y cristiana. Y últimamente ha tenido algún que otro problema con su madre, lleva una mala relación con su madre, sigue insistiendo en entablar una relación normal y ella nos plantea la pregunta de ¿debo seguir insistiendo en reabrir algún camino para normalizar esta relación con mi madre? Porque parece ser que el hecho de que ella se haya convertido al Islam o el hecho de que ella sea musulmana parece que es lo que dificulta, ¿no?, esta relación entre madre e hija. ¿Qué dice el Islam sobre esto? Porque dice mucho el Islam sobre este tipo de cuestiones. Hombre, los padres en el Islam tienen un estatus muy destacado, ¿no? Y los padres en el Islam se le debe todo el respeto, todo el valor, todo el cariño, toda la benevolencia, la excelencia en el trato. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán: "Bil walidayni ihsana", y tratar a vuestros padres con excelencia. Y siempre están en un grado después de la creencia en el monoteísmo de Allah, en la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala. "Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana", adorad a Allah subhanahu wa ta'ala y no le asociéis, coparticipéis y sed benevolentes con vuestros padres. Es claro, ¿no? Es clara la importancia de los padres en el Islam, y siempre tenemos que darles ese buen trato, ese buen carácter, demostrarles ese buen carácter durante el día a día, y solamente no hacerles caso, digamos, o llevarles la contraria, si se puede decir, en los casos de que sus órdenes o lo que nos piden es contradictorio a las bases de nuestra creencia o complace a Allah subhanahu wa ta'ala. Si nos llaman a desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala, ahí no le podemos obedecer, no le podemos hacer caso. Pero fuera de eso, siempre les tenemos que tratar bien. En el caso de que haya malos entendidos, de que la madre o el padre se haya enfadado con su hijo por una razón u otra, el hijo tiene la obligación de lo contrario, tiene la obligación de tratar bien, de buscar conciliar esa relación, corregir esa conducta, llegar, digamos, a entenderse. Tiene que insistir a través de la buena conducta, a través de la exhortación, a través de buenos gestos, hasta convencerla a volver a tener, digamos, una buena relación, inshallah ta'ala, y tiene que separar entre su creencia, su vida privada en el aspecto de la práctica del Islam y su relación con su madre. La relación a su madre tiene que ser inalterable, siempre le tiene que dar el mejor trato. Ahora con el Islam más todavía, tiene que demostrarle que su conversión al Islam o su regreso al Islam es una mejora en ese trato entre hijo y padre, ¿no? Entre hija en ese caso y su madre. Si ella le cierra la puerta, ella debe de llamar e insistir en llamar muchas y muchas veces, inshallah ta'ala, y hacer dua, y también buscar a alguien que remedie entre ellos, inshallah, hasta que se establezca esa relación y vuelvan, inshallah ta'ala, a convivir bien, inshallah. Hermano Tawfiq, ¿qué le aconsejamos a la hermana? Hay un relato muy breve sobre la conversión al Islam de Sa'd ibn Abi Waqqas, que tuvo un conflicto similar, no vamos a decir similar, pero de las mismas características con su madre. ¿Qué le aconsejó el profeta en ese Sí, ese es la línea coránica que viene a explicar el hermano Muhammad Sa'id: وإن جاهداك على ألا تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. Si ellos, incluso tus padres, luchan para que tú asocias a Allah a algo, a alguien, pues no hay que obedecer, sino hay que tratarles y acompañarles el mejor trato y toda la benevolencia que debe hacer el musulmán hacia sus padres. Esta ley ha sido como respuesta a este conflicto, entre comillas, que hubo entre la madre de Sa'd ibn Abi Waqqas y noble compañero. Sa'd ha aceptado el Islam, pero su madre
pues la verdad no le gustó e intentó todas las maneras, incluso quedó unos cuantos días, entre comillas, en huelga de hambre, para de una manera u otra presionar a su hijo a ver si va a dejar el Islam y vuelve a su politeísmo y su idolatría. Intentó con, no sé, con varias maneras, hasta que Sa'd ibn Waqqas pues, contó la historia del profeta sallallahu alaihi wasallam y vino la respuesta de lo más alto. Ha sido revelada a esta noble aliyah que sí, los padres, lo único límite que ha puesto Imam Muhammad Sa'id es deducido de esta noble aliyah. Hay que tratar a los padres el mejor trato posible. La única, digamos, línea roja o límite que ha puesto el Islam, no obedecerles en asociar algo a alguien con Allah subhanahu wa ta'ala. Lo demás, el Islam lo aboga, lo invita y hay que insistir, insistir, porque después de venerar y adorar a los padres, viene justo después el buen trato a los padres. Y la aliyah no especificó la religión de los padres, lo dejó totalmente abierta. Da igual si son creyentes o no, hay que tratarles el mejor trato posible. Y más ahora, como bien ha dicho mi hermano, que ya es musulmana. Doble. Entonces tiene una carga más, ¿no? Podemos decir para... Y nunca hay que tirar la toalla, hay que seguir insistiendo y pidiendo la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala. Sabemos que los corazones, en el dicho del profeta sallallahu están en la mano de Dios, Él lo puede cambiar fácilmente como Él quiera. Vale, bien, pues... aquí me gustaría añadir algo, aunque digamos fuera de esta historia, ¿no? A veces hay algunos hijos musulmanes que dicen, no, es que mi padre me trata mal y está siendo injusto, mis padres están siendo injustos. Lo que les digo, si el padre está injusto contigo y está incumpliendo con su deber de padre hacia hijo, tú no debes aún así incumplir con el deber que el trato que le debes como hijo hacia padre. Si él está incumpliendo una obligación religiosa a la hora de ser injusto con sus hijos, tú como hijo tienes que ser justo con tu padre porque es tu obligación y tú no eres responsable de su mala actuación o de su mala obra en ese sentido. Tú tienes que cumplir con la parte que te corresponde y es tener en cuenta el gran estatus y la importancia de los padres para Allah subhanahu wa ta'ala. Vale, me dicen desde control que tenemos una llamada telefónica. Vamos a ver. ¿Puede entrar ya? Hola, buenas tardes. Bienvenido al programa. Bienvenido al programa. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Hola. Mira, me llamo Rachida de Ceuta y ellos me conocen perfectamente hace mucho tiempo. Bienvenida, Rachida, al programa. Gracias, te agradezco mucho. Gracias. Mi primera pregunta, que tengo problemas con mis hijos, nada más cuánto quiere verme, viene por vuestro interés, y si alguien bautizo, la boda, o alguien se está detenido, tiene que pagar la multa, tengo que sacar el dinero y la pago por ello. Y resulta cuando yo me caí enferma, nadie me quiere ver, nadie quiere verme. Y en la fiesta de nacimiento de Mahoma, nuestra profeta, sallallahu alaihi wa sallam, me fui a la casa de mi hijo, me ha invitado ahí porque siempre viene aquí en la casa, hacemos la fiesta, pero esta vez me había invitado mi hijo el mayor, me fuimos yo y otro hijo con su mujer, y claro, me he enterado que mi nuera que está embarazada del segundo hijo, porque yo tengo 3, el mediano, y me ha quitado una pulsera de oro y quiero ponerla en su mano, y me ha negado, me ha dejado llorando, me fue llorando a la terraza, y cuando viene mi hijo me pregunta, total, resulta, y toda esa forma que mi marido nada más que quiere que desapararme de mis hijos, y cuanto él quiere su interés, va por él, pero cuando yo la corto ese interés, se corta a mí también con mis hijos, va hablando mal de ellos, viene a mí diciendo cosas de ellos. Y cuando vaya a ellos también... Pero una pregunta, mal. Rachida, una pregunta. ¿Usted que tiene un problema precisamente con sus hijos o con su marido? Mi marido que está en el medio. ¿Y cuál es tu pregunta? Me pregunta, ahora ya, que me mandó mi médico de cabecera, la medicina interna, y me han dado para psicología,
Y ahora, claro, ella me ha aconsejado, me le ha dicho que tú sales la más primero. Y ya ha plantado para separarme de mi marido. Y yo llevo toda mi vida con él. El primer hijo ya tenía, cumple Vale. 40 años. Y tengo dos nietos, y uno de 4 y otro de 1 año y pico. Y la otra viene del camino de otro hijo. Y tengo otro nieto de 16 años. Rashida, ¿cuál es tu pregunta precisamente? ¿Que necesitas ayuda en qué sentido? El sentido, quiero saber si estoy con mi derecho para separarme de él o me sigo aguantando, lo como sea. ¿Usted está todavía casada con él? Sí, sigo casando con él de la ley musulmana y también de cristiana. Y le impide a veces ver a sus hijos, eso es lo que está diciendo usted, ¿no? No, que le meten en medio. Por ejemplo, viene a mí diciendo que tus hijos cortar el grifo, ellos están mayores, no la dan, ni eso, ni la otro, y va a ellos y dice tu madre, dice que te va a cortar el grifo y tú eres mayor y ya está harta tanto darte, tanta bautizos, tanta eso, Vale. tanta esto, tanta la otro. Muchas gracias, y una cosa, Rashida. y otra cosa, y el marido cuando dice a su mujer en la calle, hay una niña de 16 años, si quiere hacer, con perdón, para llevarla, para que no dice otra palabrota, y por un bocadillo... Rashida, y lo muchas digo. gracias por tu llamada. Y Le una contestaremos cosa, en por ejemplo, breve una cosa, a por su favor. pregunta. Sí, Le sí. contestaremos Una en breve. última- Le contestaremos en breve. Muchas gracias, pero antes de contestar esta pregunta, Rashida desde Ceuta, que nos hablaba de una mala relación con su marido, que al parecer le pone trabas o le impide verse con sus hijos o visitar a sus hijos que ya están casados, que ya tienen hijos. Después de la pausa publicitaria hablaremos de esto con los hermanos Mohamed Said y Taufik. Volvemos dentro de 5 minutos. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب Bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. Les recuerdo muy rápido los medios que tienen a su disposición para ponerse en contacto con nosotros a través del teléfono en el número 911730251, repito, 911730251. Pueden plantear también sus cuestiones a través del email consultas@cordobainternacional.com o a través de las redes sociales de forma anónima, Facebook o Twitter. Siempre estaremos disponibles ahí para ustedes para contestar a cualquier pregunta o plantearla aquí en el programa. Nos íbamos a la pausa publicitaria con la pregunta de Rashida desde Ceuta. Al parecer tiene algún tipo de problema relacionado con su marido y nos plantea el divorcio en este sentido. Mohamed Said, ¿qué dice el Islam, los musulmanes en general, ¿no?, sobre este tema? El acudir al divorcio no como solución, no última, sino primera de los conflictos relacionales. Antes de eso, insistir en que los aspectos de los temas sociales, ¿no?, los conflictos matrimoniales, no se pueden tratar digamos, en un programa de televisión y no se pueden juzgar a través de una llamada de teléfono, sino siempre hay que escuchar a ambas partes, hay que ver los detalles de la relación, hay que ver en qué punto estamos, qué es lo que nos ha llevado a esta situación, etc., ¿no? Las cuestiones del talaq, las cuestiones de az-zawaj, las cuestiones y sus implicaciones en la jurisprudencia no son temas fáciles para tratar así de manera ligera y arriesgada, ¿no? Aquí se nos puede pedir consejo, ¿no?, a la hora de orientar a nuestros hermanos cómo actuar, pero basarse sobre nuestra opinión para tomar una decisión tan importante que es acabar con un enlace matrimonial, acabar con una vida matrimonial o optar por el divorcio. Por supuesto, el divorcio es algo totalmente legítimo y es lícito y es algo contemplado en nuestra jurisprudencia, es una solución, es una opción también en las diferentes situaciones de conflictos matrimoniales. Lo único no es la primera opción, siempre hay que hablar de otras alternativas, pero depende de cada caso. Cuando, por ejemplo, hay malos entendidos, hay que hablar de esos malos entendidos. Cuando hay incompatibilidad, hay que hablar de esas incompatibilidades. Cuando hay problemas por el medio, hay terceras personas, hay hijos, etc. Cuando hay maltrato, hay que hablar de otras cuestiones.
situaciones, cuando hay digamos, dificultad de comunicación, pues hay que acudir no simplemente a los especialistas en el campo de jurisprudencia, sino también a los psicólogos, a los asistentes sociales, etcétera, para tener una ayuda global, ¿no?, para ese caso, y estudiar cada caso y escuchar ambas partes, porque muchas veces se pone en contacto contigo una mujer para pedirte, digamos, orientación o opinión sobre su conflicto matrimonial y te cuenta una versión, y cuando hablas con el marido te cuenta otra versión totalmente diferente. No ponemos en duda las palabras de la hermana, pero el espacio no es el adecuado para tratar su problemática. Lo que le podemos decir es hablar con, inshallah ta'ala, con su marido, hablar con sus hijos, tiene hijos mayores, casados, con hijos también, pues ver las vías de diálogo, optar por el diálogo, ver cómo conciliar esa relación, sobre todo que ella está en una situación ahora de preocupación por su enfermedad y también por su edad, necesita el cariño de sus hijos, necesita la atención de sus familiares, y quién mejor que su marido, la persona con la cual ha compartido gran parte de su vida y con la cual ha tenido esos hijos. Pero en los casos de que no funcione la relación, por supuesto se contempla el divorcio, pero no es el momento ahora de hablar de esas cuestiones, ni es el espacio adecuado para ello. Una relación puede funcionar mejor o peor, quizás dependiendo a veces del tema de los ingresos. Cuando una persona, y esta es la pregunta que nos planteaba Dunia Mohammed Mahdi, es la que nos decía: mi marido se dedica al atletismo y pretende ganar la vida con ello, o quiere ganar la vida con ello, o se gana la vida con ello. Pero dice que los últimos meses hemos estado viviendo de préstamos y que la situación ya es insostenible. De una forma u otra ella quiere salir a trabajar, su marido no se lo permite y tampoco quiere que él vaya a buscar otro trabajo, o que él se preocupe de buscar otro trabajo fuera de este campo. Dice que la situación es preocupante y tienen 3 hijos a cargo. Hermano Taufik, ¿qué le aconsejamos a la hermana? Primero, dentro de una familia siempre el Islam aboga por la serenidad, por la tranquilidad, por esta sakina que dijo la noble alía coránica, este sosiego entre, digamos, ambos, el marido y la mujer, y sobre todo que haya un diálogo entre los dos, más en temas tan decisivos que es los ingresos, la economía de la familia, teniendo en cuenta 3 hijos con estos ingresos más o menos. No sé si el marido en este caso, hablando del atletismo a nivel profesional, deduzco que es a nivel amateur, porque lo que entendí. Y de ahí, si la familia se encuentra en una situación precaria y la mujer puede aportar, sabemos que el trabajo de la mujer es un tema mubah, es un tema permitido. Y siempre y cuando... La pregunta de la hermana, Dunia dice, ¿puedo yo salir a trabajar aún así sin contar con el permiso de mi marido? No. En este sentido. Esto vamos por los extremos. Hay que hablar por el diálogo. Si sabemos de un nivel un poco teórico a nivel islámico, la carga o la responsabilidad económica pues se cae sobre el marido. Pero el marido, en unos casos que quizás por la dificultad económica o por la crisis o por cualquier otra situación, si la mujer puede aportar, ayudar, islámicamente está totalmente permitido, siempre y cuando pues, hay que respetar este marco de la familia, de los hijos, del derecho de cada uno, por supuesto. Y la situación como se encuentran, yo creo que en este caso deben optar por un diálogo. El marido pues, debe tener en cuenta que del atletismo no va a vivir todo el resto de su vida, sino hay 3 hijos y estos 3 hijos necesitan desde la educación hasta la vestimenta, todo lo que necesita una familia. Y si la mujer puede aportar, respetando todos estos, digamos, lo que manda los requisitos islámicos, respetando los derechos de todos, de ella, de los hijos, del marido, del hogar, yo creo que hay que abrir un diálogo y si la mujer puede aportar, pues bienvenido sea. Vale. Y una hermana nos comentaba que está haciendo unas prácticas de laboratorio, y con esto voy contigo, Mohammed Aliles, perdona. En el laboratorio, durante estas prácticas, la hermana tiene contacto con carne de cerdo, ¿no?, de una forma u otra, y pregunta si
cuál es el consejo, ¿no?, que le damos desde aquí? ¿Debe seguir haciendo estas prácticas? ¿Debe de dejarlas? ¿O no pasa nada si se produce este contacto? Depende, digamos, del objetivo de esas prácticas, si son necesarias para su estudio, su formación, son, digamos, prácticas o ensayos clínicos en un laboratorio para hacer estudios sobre medicamentos, sobre enfermedades, patologías, etc. Es algo muy necesario, es algo loable incluso, ¿no? Forma parte de su formación para que luego ella pueda ejercer como facultativa, como médico y ayudar a los demás a hacer esas prácticas de manera obligatoria, ¿no?, en su proceso de formación, si se lo exige, ¿no?, su trabajo o su formación, es algo que se contempla y se permite desde nuestra jurisprudencia islámica y no hay ningún problema. El tema de la manipulación, ¿no?, involuntaria o necesaria en ese caso, siempre que tenga en cuenta pues, que no sea un contacto directo. Lógicamente, al tratarse de un laboratorio, pues siempre van a ir bien preparados en el aspecto de tener guantes, aislantes, etc. Y la práctica que se lleva a cabo es por un fin noble y necesario, ¿no? Si ella habla del aspecto también del maltrato de los animales o hacer pruebas sobre, digamos, cuerpos de animales para esas razones, pues nuestros sabios también hablaron sobre ello. Si no hay otra alternativa, si no hay otra opción y tenemos que recurrir a esas prácticas para buscar otro fin más importante y más noble, que es también salvar la vida humana y buscar tratamientos, encontrar tratamientos para ciertas enfermedades, inevitablemente pasando por ese proceso, pues se permite también. En teoría no tendría ningún problema. No tendría ningún problema. Vale, y una de las cuestiones que siempre nos hemos planteado a muchos musulmanes es el proceso de higiene antes de realizar la salat, es decir, la ablución o menor o mayor. ¿Qué diferencia hay entre ambas? Y si una vez hecha la menor, ¿es necesaria hacer la mayor o viceversa? Si una vez hecha la mayor, ¿es necesaria hacer la menor? Con esto voy con Tawfiq Shadadi. ¿Qué me dices al respecto? Es una pregunta bastante frecuente y a la vez interesante. La ablución menor, todos sabemos, el wudú, se hace siempre y cuando pues, vamos a realizar la salat obligatoria, la salat voluntaria y, como recomendable, otros aspectos de nuestra amada y querida religión islámica, tipo recitar el Corán o hacer el dhikr. Es recomendable, en la opinión, digamos, del Jumhur. La ablución mayor, lo que se llama el baño ritual o el ghusl, bien dicho, esto está condicionado con la impureza mayor, con el estado del janaba, sea por la relación matrimonial o sea por los sueños. En este caso, pues hay que hacer un baño, una ducha, hablando así para que nos entienda todo el mundo. Y la condición básica son dos: la niyya, la intención que vamos a hacer un baño ritual, y la segunda condición, que es el segundo pilar, que todo el cuerpo le llegue el agua. Le llegue el agua. Esto más o menos es lo básico que pueden entender todos los hermanos y las hermanas. Se hace siempre y cuando pues, hay un estado del janaba, la impureza mayor, y también a nuestras hermanas el estado cuando se acaba la menstruación y el estado del nifas, el posparto. ¿Cómo se hace? El baño ritual se hace, pues, la primera, teniendo en cuenta los dos pilares cumplidos, esto más o menos en la escuela de Abu Hanifa junto con otros. Con esto, con la niyya, con la intención que voy a hacer el ghusl, el baño ritual, y que el agua llegue a todo mi cuerpo, con esto el ghusl está hecho. Sin embargo, tenemos otra manera también de hacer este ghusl, este baño ritual, un poquito más detallada, que también ha venido en varios hadices auténticos de nuestra quizás muchos desconocen, ¿no? Sí, aunque haciendo la primera ya es suficiente. Es válida para la oración, para el ayuno, para cualquier acto de ibada y de culto de Allah y adoración subhanahu wa ta'ala. Pero para hacer la sunna y ganar más recompensas hasanat, se recomienda hacer la otra más detallada, que es haciendo la niyya siempre. La intención es una condición imprescindible. Dos, empezar con el wudú normal, con la ablución normal.
dejar los pies al final o hacerlos al inicio es un tema optativo. Aunque tener en cuenta el contexto del hadith. En la época no había los servicios como hoy en día. Se habló de los pies para que no se ensucien con la tierra y el barro. Y después empezar con el lado derecho, lavarlo, y el lado izquierdo. Con esto ya tenemos el... Esto mientras nos duchamos, ¿no? Para dejarlo Duchamos claro. exactamente con la niya, con la intención de hacer este baño ritual de este ghusl. Ahora, la pregunta que tú me planteas, ¿con esto es suficiente? Ya he terminado el ghusl, ¿debo hacer el wudu aparte o con el ghusl ya es suficiente? O sea, hablamos de que una vez que te hayas duchado es volver a lavarte de alguna volver forma. a lavarte el wudu, El la wudú, ablución, o sea. o la menor, como le llaman. Aquí hay un debate entre nuestros sabios, hay por lo menos 3 opiniones. El ghusl es una ibada, es un acto, y hay que hacer el wudu aparte. Otra opinión es, depende de la niya que has dicho al inicio. Si has dicho la niya del ghusl con el wudu, esta intención pues ya te cubre y ya no hace falta hacer digamos, el wudu o la ablución menor. Y la tercera opinión, que el ghusl pues abarca incluso hasta el wudu. Si has hecho el ghusl ya es suficiente, no hace falta hacer el wudu. Esta más o menos es la opinión de Sheikh Islam Ibn Taymiyyah con otros sabios. Es la que yo me inclino personalmente, aunque para salir un poco de debates, si la niya está hecha es mucho mejor. Lo que veo, el tema de la intención es muy importante en el Islam, ¿no? Siempre. En el Islam, innama al-a'malu binniyat. Por cierto, todos los actos dependen de su niya y sus intenciones. En el famoso hadith que el Imam al-Bukhari empezó su famoso libro, Sahih. Y los sabios dicen que el innama al-a'malu binniyat es como el fatiha para la sunna, la fatiha del Corán. Ahí este hadith es ya más o menos el 50% de todas las obras. Si tenemos la niya, pues viene la otra mitad que es el 50%. Por lo tanto, la intención o la niya, como ha dicho el hermano Tawfiq, juega un rol importante a la hora de predicar el tema con el que habíamos iniciado este programa. Predicar o emitir fatwas al estilo youtuber, que se llama, el publicar un vídeo en YouTube hablando sobre un tema determinado en religión. Habíamos empezado hablando de este tema y lo que quisiera yo es que el hermano Mohammed Said nos aconseje, ¿no?, a estos hermanos, ¿no?, que se dedican a difundir vídeos a través de YouTube. No es que no lo hagan, sino hablando de la intención, es muy importante la intención con que lo hacen, ¿no? La intención es una cuestión, como digo siempre, confidencial, ¿no?, privada, íntima, espiritual. No se puede palpar, no se puede determinar. Por eso tiene mucha importancia en el Islam, porque la aceptación de las obras depende de la intención. Y la otra parte que ha mencionado el hermano Tawfiq es el tema del mutaba, de seguir los pasos del legislador, adorar a Allah subhanahu wa ta'ala acorde a lo que él nos enseña y acorde a la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Decir, no, tengo una buena intención, pero voy a llevar el Islam como a mí me da la gana. Tengo una buena intención, pero es que no voy a observar ciertas prácticas. La fe está en el corazón y luego las apariencias no importan. Yo tengo una buena intención y no hace falta que rece. Tengo una buena intención, tampoco pasa nada si salto el Ramadán. Tengo una buena intención. Ocurre lo contrario, que la apariencia es lo que más importa. Ahí está. O centrarnos en la cáscara, en la carrocería, si se puede decir, y olvidarnos del motor, que es el corazón, que es mahallu nadharillah, que es donde se fija Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum ila ajsamikum wa ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah no se fija en vuestros cuerpos y vuestra hacienda, sino se fija en vuestros corazones, que son el motor de esa intención, y las obras, que son el reflejo de esa intención. Hacer el da'wah es de lo más noble, ¿no?, de lo más loable que existe, porque está siguiendo los pasos del profeta, los pasos de todos los profetas. Qul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana man ittaba'ani. El profeta dijo que este es mi sendero recto, llamo al camino de Dios, yo y los que me siguen, pero ala basira, según la buena guía, la luz, el argumento. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muchos hermanos utilizan este hadith: ballighu anni walau aya. Transmitid de mí, aunque sea un versículo. Transmitirlo, ¿cómo? Correctamente o erróneamente.
La intención es otra cosa. La intención es buena, indudablemente. Todos los que se ofrecen, ¿no? Todos los que se exponen a esa tarea tienen una buena intención. Quieren seguir los pasos del profeta, quieren enseñar el bien, quieren difundir el bien, quieren enseñar a la gente los valores del Islam, etc. Pero ¿cómo lo debemos de hacer? Si hablamos de esa importancia, de ese peligro de la fatwa, de firmar en nombre de Allah, emitir un juicio respecto a una cuestión, decir esto es haram, esto es halal. Pero a veces se hace sin entrar en cuenta, sin darse cuenta. Ese es el problema. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes del riesgo que supone asumir una tarea muy compleja. ¿Podemos, por ejemplo, entrar a un quirófano y operar a alguien sin tener la cualificación y la preparación académica y la formación y la práctica? ¿Podemos recetar medicamentos a enfermos sin tener una cualificación y sin ser, digamos, considerados médicos y autorizados como tal para ejercer como tal? Nos llevarían a la cárcel. También recetar juicios legales, enseñar a la gente la religión, hablar en nombre del legislador sin fundamento, estás recetando remedios erróneos a la gente, estás desviando a la gente, estás privando a la gente de algo que es lícito, convirtiéndolo en algo ilícito. Y estás abriendo la puerta de una práctica que es ilícita en el Islam y está totalmente prohibida, pues cometiendo un gravísimo error considerando que es permitida. ¿Por qué? Porque no tienes la formación adecuada, porque confundes los terrenos o los espacios donde debes actuar. Puedes ser un divulgador, puedes llamar a la gente a hacer el bien, recordarles el buen trato a los padres, recordarles el buen trato a tu mujer, a tus hijos, tratar a los vecinos, ser puntuales en nuestro trabajo, ser justos, ser misericordiosos, dar un buen trato a los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Hablar de los valores, hablar de fada'il al-a'mal, hablar de las virtudes, hablar de las obras de caridad. Pero hablar de juicios legales, esto es haram, esto es bid'a, esto es sunna, esto es divergente. Tienes que tener los argumentos, tienes que tener la preparación académica, tienes que tener los estudios adecuados, tienes que haberte sumergido, ¿no?, en ese océano de conocimiento, sobre todo cuando hablamos de jurisprudencia, que es solamente una especialidad, una parte del conocimiento islámico, saber el fiqh al-muqaran, saber las diferencias de opiniones, el estudio comparativo entre las escuelas jurídicas, los diferentes textos que se han narrado al respecto, las herramientas, las máximas del fiqh, los derechos del fundamento islámico, el dominio de la lengua árabe, que es la herramienta principal de nuestro patrimonio jurídico. Todo esto, las ciencias del hadith, las ciencias del tafsir, lo que han dicho nuestros sabios antiguamente, tener un conocimiento del medio, del contexto, etc. Y luego te puedes pronunciar cautelosamente, por decirlo de alguna manera. Nuestros sabios, el Imam Malik, el Imam Ahmad, cuando le preguntaban por algunas cuestiones, pocas veces les escucharías decir haram, prohibido totalmente. Pero una de las preguntas que khilaful aula, la uhibbuh, akraho, no me gusta, no lo amo, no me complace, es algo que no preferiría. Para no caer en decir tajantemente en una cuestión que puede ser divergente, que admite más de una interpretación, que es haram. Cuando son cuestiones consensuadas son otras cosas. Pero ves a unos jóvenes que tienen unos meses en la práctica religiosa. ¿Pero por qué sucede esto? Paso un momento a Tawfiq y con esto ya cerramos el programa. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué ahora se ha vuelto tan fácil el utilizar la dualidad esta de halal, haram, permitido, no permitido? No vamos a poner en duda la buena intención de los hermanos y las hermanas. Es loable este afán de predicar el mensaje islámico, pero hay que estar preparado para ello. Y más cuando pues, se deja la parte de da'wah, de la exhortación, que todo musulmán debe hacer da'wah en aquel que conoce, siguiendo el noble hadith de transmitir de mí, aunque sea una aleya. Este hadith ya nos da de una manera imperativa, pero el cómo. Entrar en otro campo tan delicado que es la jurisprudencia islámica y no tener los estudios, no solamente básicos. Hoy en día entran otros factores. Hoy incluso nuestros sabios ya hablan que el faqih, el ulema, el único, es casi imposible. Hay que tener equipo de ulemas para editar una fatwa. No es suficiente con una persona.
se sino que debe acabó ser un grupo de aquella personas. manera clásica de lo, aquí el mujtahid al-mutlaq o mujtahid al-madhab, aquel que tenía el esfuerzo intelectual con las herramientas. En la época clásica los tiempos han cambiado totalmente, geográfica, históricamente, culturalmente y políticamente. Hoy en día nuestra vida es tan complicada en todos los ámbitos. Y repetir fatwas de otros siglos y ponerlos hoy en día sin tener estas circunstancias, incluso hay una máxima muy conocida en usul fiqh, que el fatwa cambia según el tiempo, el espacio, la persona, el estado. El hukm shar'i, el veredicto, es lo mismo, pero la fatwa, el imam Shafi'i, sus opiniones, sus fatwas en Bagdad, en Irak, han cambiado totalmente cuando cambió solamente el nivel geográfico, cuando se instaló en Egipto. Y por eso tenemos la escuela de Shafi'i cuando estaba en Bagdad y la escuela Shafi'i cuando estuvo en Egipto. Y esto es totalmente de acuerdo con la época maquí y la época madaní. Las alías incluso, y los temas que trató el propio Corán, incluso de esto no tenerlo en cuenta y tratar temas que han tenido bastante polémica. Hablar, por ejemplo, otro día vi un vídeo del nacimiento de nuestro amado y querido mensajero Mohammed, la paz sea con él, y ir tajantemente a una opinión de nuestros respetados sabios, que es totalmente haram, incluso tachando a aquellos que celebran de lo peor que podemos escuchar. De esta manera, ¿qué podemos decir del imam Ibn Hajar al-Asqalani, Amirul Mu'minin, el príncipe de los creyentes en tema del hadith, el mejor que ha comentado Sahih al-Bukhari? ¿Qué podemos decir del tachar al imam Suyuti o al imam Nawawi, sin comentar los actuales y los contemporáneos? Esta persona, por subir este vídeo con toda la buena intención, pero se está diciendo que él es más sabio que el imam Ibn Hajar, sin entrar en la manera jurídica usulía, la manera un poco argumentación jurídica, cómo deducir, tratar los temas. Tenemos los textos en el Corán o en la Sunna. Esto es una cosa, pero de estos textos, entenderlos, si están abrogados, no están abrogados, son genéricos, son especiales, son mutlaq, son muqayyad, hay toda una ciencia. Seguramente, Tawfiq, esta es una cuestión sobre la que seguramente habrá que trabajar en un futuro. Nosotros llegamos al final de este programa, Consultas Islámicas. Gracias por estar ahí y seguirnos una vez más. Les recuerdo que las redes sociales, que a través de Facebook y Twitter siempre se pueden poner en contacto con nosotros, que nos pueden enviar sus preguntas, sus cuestiones. Me despido. Gracias, Mohammed Alilesh. Gracias a ti. Gracias, Tawfiq Gracias, Saddadi. barakallahu Y hasta la próxima vez. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. كي لا يضل عن الحضارة ركبنا نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها